Os damos la bienvenida a nuestro programa Aprendiendo a Pensar número 130, aquí siempre con vosotros a la misma hora en Doñana Televisión, fomentando el ajedrez, haciendo que conozcáis un poquito más el ajedrez y sobre todo personajes históricos reales que hicieron sus partidas y que la dejaron pues anotadas para que hoy pudiéramos disfrutarlas todos, a pesar de que han pasado muchísimos años, porque hoy vamos a ver otra partida de la edad dorada del ajedrez. Hemos dicho que en los siglos XVIII y XIX era donde hubo una gran inventiva, donde hubo una eclosión de búsqueda del conocimiento y a la vez del arte y la belleza en el ajedrez, a base de estudiar aperturas, de probar diferentes jugadas. No existían ordenadores como hoy en día que te lo dan un poco todo cantado, pero en aquella época había que investigar, había que probar y así lo hicieron. Hoy vamos a ver una partida de un capitán de un barco, concretamente de un barco de correo, un capitán de Inglaterra. Algunos dicen que era de la Armada inglesa, otros dicen que era un barco de correos. Por la época parece ser más sensato decir que era un barco de correos. Estamos hablando de 1834. Y este jugador se llamaba Evans. Evans inventó una apertura que cuenta la leyenda que fue con uno de los movimientos del barco. Él quería poner el peón en una posición, ahora lo veremos en la partida, y con uno de esos movimientos bruscos del barco el peón avanzó una casilla más de lo que él pretendía. Y sin embargo, al ver al peón ahí en esa casilla, parece ser que le gustó cómo quedaba la posición, empezó a investigar a partir de ahí. Y pues puedo deciros que el gambito Evans, que lleva su nombre, se sigue practicando a día de hoy en el 2018. Y estamos hablando de 1834. No sabemos si realmente ocurrió así o fue ideado con todas las de la ley, no por casualidad, porque se le escapara ese peón con el golpe de barco. Pero el caso es que esa apertura sigue vigente hoy en día y la vamos a disfrutar con todos vosotros. Es una partida en la que jugó Evans contra Alexander McDonnell, ni más ni menos que un jugador de los mejores del mundo en aquella época, en 1826. Pues espero que os guste esta partida jugada en Londres. Bien, pues como hemos dicho, Evans llevaba las piezas blancas, inventó esta apertura. Hemos dicho el año 1826, cuando hemos hecho referencia al 34, es porque su rival, al que se estaba enfrentando Evans, que era nada más y nada menos que McDonnell, 8 años después, es decir, en el 34, se enfrentó a la Bourdonnais en un encuentro a 88 partidas para saber quién era el mejor del mundo. Con esto queremos decir que Evans, que va a conducir las piezas blancas y que va a emplear su apertura, la que él propiamente inventó, le gana a uno de los jugadores que 8 años después estaba disputando el campeonato del mundo, por así decirlo, de aquella época, porque no había campeonatos del mundo oficiales, pero se enfrentaron los que en aquel momento eran los mejores, McDonnell y la Bourdonnais, el jugador francés. Pues aquí, ante un rival tan imponente, fijaros cómo fue o cómo condujo la partida este capitán del barco de correo inglés, Evans. Jugó E4 y las negras jugaron E5. Hasta aquí todo correcto, todo normal, se sigue practicando hoy en día sin ningún problema. Caballo F3 atacando al peón y caballo C6 defendiendo al peón que está siendo atacado. Hasta aquí también todo normal. Las blancas podrían escoger con la apertura española, poder intentar la italiana, alfil C4 o la defensa de los dos caballos, que la vimos precisamente ayer, están todas las partidas en YouTube, podéis rescatarlas y tener una colección de partidas grande. Podrían jugar la apertura de los 4 caballos, caballo C3, caballo F6, un poquito sosa, ¿verdad?, porque es una apertura pues en la que no hay mucho ataque, no hay mucha actividad de piezas. Pero fijaros lo que prefirieron hacer. Después de alfil C4 y alfil C5, que es la apertura italiana, en lugar de seguir los cauces normales de la italiana, aquí es donde jugaron este peón. Y aquí es donde la leyenda cuenta que estando en el barco, que es donde él entrenaba, por así decirlo, pasaba la mayor parte del tiempo, jugó o pretendía jugar el peón a B3. Pero en ese movimiento brusco del barco el peón se fue a B4. Y si os fijáis, aquí pues parece una jugada totalmente errónea. Un peón absolutamente perdido y sin nadie que lo defienda.
con lo cual entenderíamos que él la querría poner aquí, ¿verdad? Pues más bien yo creo que esa leyenda es un poco inventada, pero yo pienso que realmente él quería ponerla en B4. ¿Por qué digo esto? Pues lo voy a resumir muy rápido. Hasta ese momento lo conocido era la italiana, que es peón C3 para romper en D4. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay 3 piezas atacando al mismo punto, con lo cual no me extraña para nada que él, con toda esa cantidad de tiempo que tenía allí en el barco, entrenando, buscando estrategia, prefiriera desviar a una de estas piezas hacia un lado, con idea de ahora, cuando han perdido este tiempo, avanzar el mismo peón a C3, tocando al alfil y moviendo el peón directamente, ganando un tiempo. Si os fijáis, lo repito para que veáis cómo se gana un tiempo. Si yo hago C3, el turno es de las negras, así que no puedo jugar C3 y D4 de golpe, porque le toca a las negras, por ejemplo, caballo F6, atacándome a mí. Así que después de la jugada tan fantástica de Evans, de dejarse comer este peón, sí puedo jugar C3 y D4 de un solo golpe. C3 atacando al alfil y D4 atacando al alfil sin dar oportunidad a que salga ese caballo. Así que era una jugada muy buena para que hubiera surgido por casualidad con ese golpe del barco. Así que me parece que fue realmente inventada a propósito y lleva el nombre de su inventor, el gran jugador y capitán del barco Evans. Pues jugó alfil por B4, peón C3, como hemos dicho y hemos explicado. Las negras prefirieron irse a A5, hoy en día se sigue jugando también esta línea, es muy común, y D4. En este momento las negras prefirieron jugar D6, enroque, y ahora hacer una clavada que parece un tanto molesta, ¿verdad? El alfil aquí hace que el caballo no cumpla su principal objetivo, que es defender en D4 o incluso atacar en E5, o incluso venir a G5 para entrar en F7 con la ayuda del alfil, lo cual sería catastrófico para las negras. Así que parece una jugada brillante, ¿verdad?, la de alfil G4, pero es absolutamente, podemos decir, inútil. ¿Por qué? Porque la dama hace caso omiso de esta clavada, abandona a su caballo y plantea una amenaza aún más fuerte, que es la dama y el alfil, lo que llamamos un tren en el ajedrez, ¿eh? La batería cuando ponemos una torre y una dama, y un tren cuando ponemos la dama y el alfil atacando en diagonal. Así que fijaros dónde están apuntando, de nuevo a F7 para que el rey no pueda enrocar, tenga que salir al centro, y como vimos en la partida de ayer, una persecución brutal con el rey en el centro, al final terminan de una forma u otra dando mate. Así que fijaros qué jugada más interesante, dama B3, pues haciendo caso omiso de la clavada que habían hecho las negras. Esta partida también es muy cortita, estamos eligiendo partidas muy cortas, pero que son muy vistosas, muy desequilibradas de un jugador y del otro. Las negras defendieron este punto porque les pareció que realmente era muy peligroso, y fijaros cómo las blancas ahora, ya que el caballo no está clavado, pues lo incorporan y ahora sí están atacando de nuevo con 3 piezas, mientras que las negras solamente tienen a 2. Y las dos más importantes del tablero, el rey y la dama, es decir, no son ni mucho menos las mejores defensoras. Siempre los peones suelen ser defendidos con peones o con piezas menores y no con dama y rey. Así que ya empieza el ataque muy fuerte, gracias a esa apertura que inventó en el barco. No sabemos si con ese golpe de suerte de la ola o porque su inventiva era absolutamente tremenda. Después de caballo G5, las negras tienen que volver a defender aquí y solo le queda o caballo D8 o caballo H6. Es muy triste tener que llevar un caballo o a la esquina o tener que llevar un caballo a la última fila para defender a un peón, pero es obligatorio, es que si no lo hacemos, fijaros el ataque como sería, entraría el caballo, nadie podría tomar ahí, perderían la torre y se estaría derrumbando toda la posición negra. Así que este caballo aguanta todavía la posición negra, pero no va a ser suficiente. Lo que hizo en este caso Evans, y estamos jugando contra uno de los mejores del mundo, fue tomar primero este peón, efectuar ese cambio de peones, y una vez que, si os fijáis, se ha abierto esta diagonal, qué curioso, la aprovecha con una pieza que todavía no había utilizado, alfil A3. El cerco contra el rey rival se estrecha,
el alfil está constriñendo a este rey, el otro alfil y la otra dama están amenazando con entrar en F7 junto con el caballo. Hay algunas piezas que aún no hemos utilizado, probablemente las tenga que utilizar y traer también para el ataque. Así que vemos cómo está montando todo una estrategia contra esta zona del tablero, mientras que si nos fijamos en las piezas negras, cada una está haciendo la lucha por su parte. Un caballo defendiendo, la dama defendiendo, una pieza atacando a la nada, la otra también atacando a nada, porque este peón está súper defendido, sin enrocar, las blancas ya enrocadas, una cantidad de despropósito en tan solo 11 jugadas que llevamos. Caballo H6, defendiendo también al peón, fue la jugada que hizo McDonald, y F3. F3 expulsa a este alfil, y la intención cuando expulsa a este alfil, vamos a verlo un poquito más adelante, porque vino primero alfil B6 jaque, una jugada intermedia, podemos decir, un jaque que fácilmente se refuta, rey H1, y cuando el alfil se fue a H5, fijaros cuál era la idea. El alfil impedía a la torre incorporarse al ataque, pero una vez que ha sido anulada la diagonal del alfil, pues la jugada extraordinaria que hicieron las blancas fue torre D1, ayudándose con la dama y atacando a la dama rival. El cerco contra el rey todavía es más estrecho. Fijaros, hacemos un repaso, el alfil en la gran diagonal, el alfil y la dama en este denominado tren, ¿no?, en el argot ajedrecístico, el caballo también cerca, y ahora se ha sumado la torre, y encima expulsando a una de las piezas que defendía, así que la dama se tiene que ir. Fijaros qué triste posición de la dama, la torre, la dama, el caballo, tiene toda la colección en la primera fila, y hay que intentar culminar el ataque, hay que intentar terminarlo, rematar de alguna forma, y no podemos entrar aquí todavía porque los dos caballos están defendiendo. La torre ya parece que no está atacando a nadie importante, o al menos de más valor. ¿Traemos más refuerzos? Seguramente los que nos estáis viendo, jugadores aficionados, normales, de un nivel medio, pues sacaríais el caballo, intentaríais llevarlo, no sé, es muy difícil por alguna casilla para irlo llevando y tardaríamos mucho tiempo, pero ¿sabéis lo que hizo este capitán del barco? Que no se dedicó profesionalmente al ajedrez por su profesión, ¿no?, de capitán de barcos de correos, pues lo que hizo fue una jugada que a poco se nos ocurriría. Torre por D8 jaque. Sacrifica la torre para eliminar a un caballo que estaba defendiendo en F7. La obsesión por entrar en F7 parece que se va a hacer realidad, porque la torre eliminó a este caballo. No le queda otra cosa a McDonald, el pobre, que aceptar ese sacrificio. Dama por torre, fijaros, era imposible rechazarlo, tienen que tomarlo, dama por torre, y ahora por fin se produce la entrada del caballo en F7. No es suficiente porque todavía está este caballo que tomó, fijaros qué interesante, caballo por... no jugó caballo por F7, lo que hizo fue dama H4. Dama H4 hicieron las negras, sacrificaron esta torre, es como una devolución, muchas veces lo hemos dicho en ajedrez, cuidado cuando sacrificamos una pieza, porque entendemos siempre que nos van a comer y nunca estamos atentos a que el rival puede devolvernos esa pieza, como en este caso, para intentar crear también algo de amenaza aquí. Pero es una ilusión óptica, por así decirlo, para las negras, porque no hay oportunidad de ataque, mientras que las blancas continuaron con el acecho a ese rey. Dama B5 jaque, el peón cubrió esta amenaza de la dama, pero la dama ahora se cuela por E5, de nuevo jaque. Fijaros lo que ocurre cuando un jugador no se enroca y el otro sí, qué diferencia de un rey al otro, dama por E5 jaque, el rey parece que solo tiene una casilla, que es D7, ni siquiera D8 porque está el caballo, ni siquiera tomar el caballo porque está el alfil, está totalmente cercado, huyó a D7, donde va a recibir el mate en tan solo 2 jugadas, ¿sabéis? Siempre me gusta pararme un poquito, o los que estáis viendo el programa a través de YouTube, ¿no?, porque podéis darle al pause, ¿no?, y no lo estáis viendo en directo y podéis darle al pause, podéis pensar cómo se da mate aquí en un par de jugadas. Pues jugaron dama E6 jaque, única, porque el rey no puede ir a ningún sitio ni tomar, es rey C7, y la última jugada magnífica, el alfil que tan solo había intervenido una vez,
penetra en D6 para terminar dando mate a fuego cruzado. Una auténtica partida espectacular de un jugador digna de ser un campeón del mundo, solo que ni siquiera era profesional del ajedrez, era capitán de un barco de correos. Bien, pues esta ha sido la partida número 130 de Aprendiendo a Pensar. Espero que os haya gustado conocer a este personaje histórico y también conocer la apertura que él mismo inventó, el gambito que lleva su nombre, Gambito Evans. Así que espero que os haya gustado, que podáis ponerlo incluso en práctica. Tan solo a cambio de un peón en la apertura, de perder un peón, podemos crear un ataque tan espectacular como el que hemos visto. Así que os invito a que lo pongáis en práctica, que practiquéis ajedrez, que sigáis profundizando en él y que nos sigáis cada día aquí a la misma hora en este programa de Aprendiendo a Pensar en Doñana Televisión. Aquí os esperamos, hasta mañana.